Invitamos a la señora Marta Janet Castillo, presidenta de Undercop, quien realizará la presentación de nuestro primer conferencista. Muy buen día para todos y bienvenidos a nuestro cuarto Encuentro Nacional de la Educación Privada. Para nuestra conferencia de inauguración en el cuarto Encuentro Nacional de Educación Privada, llamada El futuro de las profesiones en la era de la inteligencia artificial, nos acompaña el experto en innovación y gestión del cambio para el futuro, Alejandro Pisitelli. Alejandro se ha desempeñado como coach pedagógico y organizacional en temas de Internet y comunicación digital. Es investigador en pedagogías disruptivas, diseño de futuros, inteligencia artificial, neoalfabetismo y filosofía de la tecnología. Desde hace 24 años es titular del Laboratorio de Innovación Pedagógica en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de los volúmenes Internet, imprenta del siglo XXI, Nativos digitales, Dieta cognitiva, Inteligencia colectiva y arquitectura de la participación, El paréntesis de Gutenberg y la religión digital en la era de las pantallas ubicuas. Licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, maestro en Ciencias de la Universidad y Sistemas, maestro en Ciencias de la Educación y Sistemas de la Universidad de Louisville en Ciencias Sociales de Fluxo en Argentina. Alejandro, gracias por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia que sin duda aportará en el fortalecimiento de nuestras instituciones y en el enriquecimiento de nuestra labor como docentes. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Hemos tenido ya mucho para aprender en estos pocos minutos, con las alocuciones originales, con la charla de Yama y con el ballet, porque justo acabo de poner un post en Instagram diciendo que el ballet que vimos recién, Firulete, me sentí homenajeado como argentino, que empezaron con un tango. Firulete demuestra lo que las máquinas no pueden hacer y probablemente nunca pueden hacer. Antes de empezar, les voy a dar varios elementos como para tratar de que esta charla sea lo más rica posible. Es una interacción totalmente asimétrica. Yo hablo, ustedes escuchan, estoy acaparado, los veo a todos, ustedes solo ven las nucas de sus vecinos, como en las escuelas también. Entonces quería hacer varios, como una propuesta para que esta conversación sea más rica. Esta conversación está en internet ya. Al final van a encontrar un código QR y una dirección en internet para poder verla, estudiarla. Es una charla muy compleja, yo la llamo un ejemplo de pedagogía fractal, no de pedagogía crítica porque eso es un pleonasmo, pero sí de pedagogía fractal. El fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite a múltiples escalas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a hacer una charla que tiene 4 partes, que va a hablar de muchísimas cosas. Cada parte podría ser una parte en sí misma. O sea, vamos a hacer paneo por muchos temas diferentes y a cada uno le va a resonar una cosa totalmente distinta y está bien que así sea. Yo soy filósofo, o era filósofo, o algún día estudié filosofía, y lo que tenemos en común los filósofos es ser muy confiados y cambiar de opinión muchas veces. Entonces, a veces creemos que algo es así, por ejemplo que la inteligencia artificial es maravillosa. Enseguida encontramos un montón de objeciones, creemos que la inteligencia artificial es peligrosa y finalmente descubrimos que es maravillosa y es peligrosa. Y trabajamos mucho con esta idea hegeliana de la tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces ustedes en la charla de hoy van a ver opiniones muy contradictorias,
Van a ver cosas y decir, pero ¿cómo dice esto y después dice lo otro? Y después dice lo otro. Bueno, porque la realidad es así, es multifacética, es polifacética, es contradictoria, es compleja. Tenemos que empezar a leerla de otra manera, y más lo que se viene, esta especie de carrera que estamos corriendo como Aquiles contra la tortuga, buscando el futuro. Mi dirección en Twitter es @Pistelli, como mi nombre. Yo estuve poniendo durante toda esta semana elementos que les pueden servir a ustedes para profundizar en distintos aspectos de la charla. Acá hay varios oradores que son amigos, somos nomads, somos nómadas del conocimiento y de la acción. Está Cristóbal Cobo, está Frank Locker, está María Caso, que nos hemos cruzado en muchos congresos y en muchas ocasiones, y por lo tanto estamos entrelazados en las problemáticas. Y también lo que podemos ver hoy son muchos años de experiencias que recién se empiezan a entender hoy. Esta charla originalmente tenía otro nombre, se llamaba "Llegan las superinteligencias y mientras nosotros estamos dormidos". Y me pareció que en este contexto era mejor poner el futuro de las profesiones en la era de la inteligencia artificial, y ahora vamos a ver por qué. Este cosito. A ver. Anda. A ver si querés andar. A ver. Acá está el técnico que sabe realmente cómo funciona la cosa. Está apagado. Sí. Está apagado. Ven, mucha tecnología, pero no hacemos andar esto. Imagínense los chicos que piensan de nosotros después. Originalmente la charla iba a ser sobre la cuarta revolución industrial, y me parece muy bien que hablemos de la cuarta revolución industrial. El problema es que hablamos de muchas cosas, pero entendemos muy pocas cosas. Entonces, esta primera parte, más interesante que el tema en sí, la cuarta revolución industrial, es la idea de pasar de la mención de las cosas al uso de las cosas. Ustedes no se van a ir de acá escuchando 20 minutos o 15 minutos de la cuarta revolución industrial, de qué se trata eso. Simplemente van a tener un pantallazo, un paneo, pero después tienen que profundizar y tenemos que esto convertir en acciones pedagógicas, pero sobre todo en acciones políticas. Por eso pasamos de la mención al uso. Entonces, muy rápido, cuarta revolución industrial, ¿por qué? Porque tiene que haber habido 3 revoluciones antes, 3 revoluciones industriales anteriores. ¿Y qué tienen todas en común? El uso de distintos tipos de energía que potencian el trabajo mecánico, el trabajo físico, hasta niveles cada vez más sofisticados. Máquina de vapor en la primera revolución industrial, energía eléctrica en la segunda, producción automatizada en la tercera, y esta cuarta que nace ahora, que tiene 20 años, 30 años, esa charla de Ma que vimos recién fue pronunciada en el World Economic Forum. El World Economic Forum es un foro que se junta en enero de cada año en Davos, en Suiza, donde de alguna manera se intenta diseñar el futuro de las economías mundiales. Y está presidido por un señor que se llama Carl Schwab. Y este señor Schwab escribió hace 2 o 3 años un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, que lo pueden encontrar en Internet, lo pueden encontrar en Amazon, y van a poder enterar mucho de esas cosas viendo lo que dice Schwab. Cuando uno habla de la cuarta revolución industrial, está pensando en estas cosas. Está pensando obviamente en Internet, está pensando en nuevos negocios, en las máquinas del futuro, sobre todo en el Big Data, en el poder de cómputo. Estas familias de palabras tienen que ver con este tipo de revolución. Yo hiciera una mapa de palabras, de etiquetas, de la tercera revolución, de la segunda a la primera, sería totalmente distinto. Entonces, este es el vocabulario que tenemos que aprender nosotros a utilizar y después bajarlo pedagógicamente en la cuarta parte para saber dónde estamos parados. En un mundo donde hay conectividad, donde hay intercambio, donde hay digitalización, donde hay ideación, hay todo ese tipo de cosas. Y cosas como estas. ¿Tenés el audio fuerte?
¿Existe eso? ¿Es un efecto? ¿Está pasando? Es una empresa que se llama Magic Leap y que está llevando pronto al mercado este tipo de cosas. Son nuevos formatos de realidad aumentada, donde uno ya no sabe si está soñando, o lo está viviendo, o lo está experimentando. Y esto va a tener una incidencia en los negocios, en las industrias, en la educación, realmente tremenda. Entonces, como esta primera parte tiene que ver con la cuarta revolución industrial, y la revolución industrial tiene que ver con la Internet de las cosas. Entonces, son nuevos términos, nuevos conceptos, nuevas metáforas, nuevas palabras que vamos a tener que aprender a usar, no a mencionar permanentemente. Y esto está ligado a que los objetos se comunican entre sí, que hay más objetos conectados entre sí que seres humanos. Y para hacerlo muy sencillo, les muestro este pequeño videíto que cuenta esta historia. Pero la conexión a Internet ya no solo es posible a través de estos dispositivos. Todos los objetos que nos rodean pueden estar conectados siendo capaces de recoger información, procesarla y compartirla. Esta Internet de las cosas ofrece todo un mundo nuevo de posibilidades. ¿Imaginas usar calzado deportivo que sea capaz de almacenar en la web el tiempo, la distancia, la velocidad del recorrido y las calorías quemadas? Y que además esta información quede registrada en Internet para lograr un control del progreso en los resultados de tu rutina de ejercicios. ¿Imaginas vestir una camiseta conectada a Internet y que en ella se refleje algún cambio en el estado de tu red social o alertas de tus temas favoritos? ¿Imaginas que tus hijos pueden interactuar a distancia a través de un juguete conectado a Internet con niños de otros países y culturas? Diariamente crece el número de objetos y dispositivos que usan Internet, lo que contribuye a la construcción de un planeta más inteligente. Se estima que para el año 2020 habrá más de 50.000 millones de objetos conectados a Internet, un promedio de 6 dispositivos por cada habitante del planeta. Red inteligente, redes sociales, transporte, movimiento, sensores, redes eléctricas, edificios, nubes, calidad de vida, personas. Entonces, ese es el mundo en el que estamos viviendo en este momento. Si a ustedes les interesa la ciencia ficción, tanto de la literatura como el cine, van a ver muchísimas cosas parecidas a estas. Esto tiene que ver mucho con la película Matrix, que ya cumplió 20 años, con la conexión directa, ¿no?, del cerebro a la red. La persona estaba metida ahí, ese jockey, en el ciberverso, ¿no? Entonces, algunas de estas cosas pasarán, otras no, pero lo concreto es que está cambiando toda la forma de pensar y sobre todo de hacer ciencia. Imagínense cómo era Medellín hace 60 años. Yo tengo muchos amigos acá en EAFIT. Entonces ayer estuve en EAFIT a visitarlos, estuve con el rector, con la vicerrectora académica, con Clara Sea, y EAFIT está pensando en la universidad del año 2030. ¿Y por qué está pensando en la universidad del 2030? Porque EAFIT se creó hace 60 años para la industria de los años 60. Y ahora necesitamos crear universidades para las industrias de los años 2030. Y eso es totalmente diferente. Y es totalmente distinto a lo que tenemos hoy. ¿Cuáles son los desafíos? Una de las dimensiones más importantes de la cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial. Y casi toda la charla vamos a hablar de inteligencia artificial. Pero para pasar de la mención al uso. Entonces estos son todos los desafíos de la inteligencia artificial, la autenticidad, el copyright, el poder asimétrico, la disposición de datos, etcétera, etcétera. Y esto se habla todo el tiempo y se está trabajando muchísimo en muchos lugares, al punto que se considera que uno de los trabajos más sexys que hay ahora, en todo sentido, es el de científico de datos. Y eso es una demanda tremenda que hay, no alcanza la cantidad de gente que necesita para trabajar con datos. Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque nos obliga a mirar estas cosas con ojos totalmente distintos. ¿Qué hacemos frente a todo esto? Miramos, estamos hablando de eso recién con Cristóbal Cobo. ¿Esto lo va a decidir de vuelta el primer mundo? Europa, Japón, China, Estados Unidos van a decidir el futuro de los datos en el mundo, la supercomputación. Vamos a ver pasar esta revolución también de lado. Obviamente nosotros no podemos diseñar chips, ni podemos tener empresas como tiene Google, Deep Learning, pero sí podríamos tener estrategias nacionales que en este momento no existen de inteligencia artificial. Y eso es política y eso vamos a volver al final. Entonces, si miramos esto con otros ojos, tenemos que tener en cuenta que es muy interesante la cuarta revolución industrial,
Pero la cuarta revolución industrial está afectando al mundo de una manera peligrosa también. La destrucción de la capa de ozono, el cambio climático, la imposibilidad de alimentar a 10.000 millones de personas en el año 2050, los sistemas de salud, educativos, energéticos y de comunicación desbordados. Esto nos lleva a pensar en este tipo de problemas, que son tesis, antítesis, síntesis. We move no sediment and annually in all natural processes, such as the erosion of rivers. We manage 3/4 of all land outside the ice sheets. Greenhouse gas levels this high have not been seen for over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and other causes. Sea level is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. We have entered the Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. Entonces, habíamos empezado la charla hablando de tesis, antítesis y síntesis. Tesis, estamos viviendo una cuarta revolución industrial. Antítesis, esta cuarta revolución industrial introdujo el antropoceno, que es una nueva época geológica que está desestabilizando la Tierra. Síntesis, ¿cómo hacemos para aprovechar esta cuarta revolución industrial sin destruir a la Tierra? Que es un poco la propuesta de esta presentación. Como a mí lo que más me interesa es la inteligencia artificial, de vuelta, algo de lo que todo el mundo habla, pero nadie tiene la menor idea de qué se trata, ni cómo funciona, ni para qué sirve, ni quién la maneja. En el mundo hay dos grandes estrategias de desarrollo de inteligencia artificial, que también nos marcan un poco hacia dónde va el mundo cuando estamos muy insularizados acá en América Latina, ¿no? Que son las estrategias de Estados Unidos y las estrategias de China. Hablemos primero de estrategias de Estados Unidos de desarrollo de la inteligencia artificial y cómo eso tiene que ver con las empresas y las redes sociales y muchos elementos que nosotros tomamos muy ingenuamente sin entender cuál es el foco global. VUCA y la G-Mafia. ¿Qué es VUCA? VUCA es un acrónimo que trata de dar cuenta de la época en la que estamos viviendo, que es una época volátil, incierta, compleja y ambigua. Ese es el mundo VUCA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y para eso hay que cambiar todo. Hay que cambiar la educación, hay que cambiar las universidades, hay que cambiar la política, hay que cambiar los negocios. ¿Por qué? Las empresas que están en el índice Fortune 500, antes tardaban 70 años en desaparecer, ahora tardan 30 o 20 años en desaparecer. Cambian el eje de los negocios. Y tuvimos la suerte, con otros compañeros, de trabajar en organizar dos congresos internacionales, uno de inteligencia artificial en México, que finalmente se hizo en febrero del 2017, y uno mucho más reciente en Cancún, también hecho con Santillana, con un internacional, sobre el futuro de la inteligencia y en particular de la inteligencia artificial. Y ahí aprendimos muchas cosas. ¿Qué son estas gafas? Estas gafas, ven los colores, ven los logos, son las empresas que nosotros creemos que simplemente están detrás de las redes sociales. Google, Apple, Facebook, Amazon, hay gente que añade a esto Microsoft, IBM. Y realmente una cosa súper interesante, miren este cuadro que tal vez es uno de los más interesantes de toda la presentación. Estos son los líderes de estas empresas y lo que estudiaron estos líderes. Ninguno de estos líderes estudió sistemas y casi ninguno de estos líderes estudió economía. Todos estudiaron humanidades. Conocen la mente humana mejor que nadie. Conocen la psicología del comportamiento mejor que nada. Y aprovecharon ese conocimiento para hacer este tipo de desarrollos. Primero, negocios son negocios. Miren la rentabilidad de estas empresas. Miren los números, ¿no? Combinados estamos hablando de 800
mil billones, estos son billions, 800 mil millones nuestros, con márgenes increíbles, ¿no? Como es el margen de Facebook, de un 40% de rentabilidad anual, cuando no vende nada, solo vende publicidad. O sea, nos vende a nosotros. ¿Cómo hacen sus millones, billones estas empresas? Les recomiendo que visiten un sitio exquisito que se llama Visual Capitalism, capitalismo visual, donde van a encontrar gráficos como este. Entonces miren, por ejemplo, el caso de Facebook, lo que decíamos, ¿no? Una rentabilidad del 40% anual, vendiendo 98,5% de avisos. Eso quiere decir que cuando algo es gratis, en realidad el producto sos vos. Somos nosotros el producto. Facebook tiene 2.400 millones de usuarios. Tiene casi el doble de la población que China. Pero también es interesante el caso de Apple. Mundo Buca, acuérdense. Apple es la empresa que tiene más plata en el banco. Tiene 250.000 millones de dólares en el banco, en cash. Con eso puede hacer lo que quiere. Y fíjense de qué vive Apple hoy. 62% de ventas de iPhone. Se vendieron 1.400 millones de iPhones desde el año 2007, que salió la primera generación. Ahora, miren qué interesante esto. La semana pasada, Tim Cook hizo la presentación anual de nuevos productos y servicios de Apple. ¿Y qué anunció? ¿Qué nuevo teléfono maravilloso dijo que iban a construir? ¿Qué cosa computadora fabulosa iban a hacer? Ninguna. Lo que dijo Tim Cook es que ellos, a partir de una semana atrás, están compitiendo en el negocio de la televisión y en el negocio bancario. Apple entró al negocio de la televisión para competir contra Netflix fundamentalmente, contra Amazon y con empresas de entretenimiento, y se mete en el negocio bancario, teniendo su propia tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque calculan que de acá a 5 años, 10 años, el porcentaje de ingresos que va a tener por iPhone va a ser muy chiquito, muy bajito. Entonces se reinventan como industrias. Y esto es el mapa de cómo todas estas grandes empresas, están todas powered by inteligencia artificial, se están metiendo en negocios que no tienen nada que ver con lo suyo. Google, fíjense, se mete con Telecom porque tiene sus propias redes de fibra óptica. Se mete con salud porque tiene una empresa de inteligencia artificial dedicada a la salud que se llama Calco. Se mete en el retail, en el comercio minorista. Se mete en energía. Y estos todos se están metiendo en todos lados. Esto tiene que ver con VUCA, con la reinvención. Entonces, si Apple está pensando en dejar de vender iPhones, que es un negocio fabuloso, ¿cómo nosotros como educadores creemos que podemos seguir vendiendo lo mismo que vendimos durante los últimos 50 años? Imposible, absurdo. Nadie va a comprar lo que estamos vendiendo. Estamos vendiendo ideas de hace 50 años atrás. Con estas empresas están reinventando a lo loco. De vuelta, ojos, cambiar la mirada, cambiar la perspectiva, empezar a mirar en otros lugares. Yo cuando voy a las librerías, voy, las cosas que me interesan están en ensayos, en ciencias sociales o en biología, y de repente me meto en los lugares que no iría nunca, gastronomía. Y me encontré un libro el otro día increíble en Barcelona, que era un libro que tenía que ver fundamentalmente con la pasta. Se llama Pasta by Design, pasta por diseño. Y el libro está dividido, a la izquierda fórmulas matemáticas, a la derecha pasta. ¿Pasta qué? Agnellotis, capelletis, canelones. Y a la izquierda ¿qué? Las fórmulas matemáticas que generan esas formas. Ciencia y arte, conexiones insólitas. ¿Qué es esto? Parece algo de Escher, ¿no? Algo raro. Esto es el pensamiento de una máquina de inteligencia artificial. Es una máquina que genera estas imágenes, pero no fue programada para generar estas imágenes. Piensa e imagina por sí misma y lo hace así.
Audio, por favor. You can also use the face network to hallucinate this, and you got some pretty crazy stuff. Or Mike has done some other experiments in which he takes that cloud image, hallucinates, zooms, and in this way you can get a sort of fugue state of the network, I suppose, or a sort of free association in which the network is eating its own tail. So every image is now the basis for what do I think I see next, what do I think I see next, what do I think I see next. Esa es una máquina de deep learning que genera sus propias imágenes. Y como ven, los sueños de las máquinas, una famosa película de Philip Dick, ¿no? Si sueñan las máquinas con ovejas eléctricas, sueñan las máquinas, pero no sueñan como nosotros. Y eso es súper interesante. Entonces, frente al futuro de la inteligencia artificial, tenemos todo tipo de opiniones. Lo que decíamos antes, tesis y antítesis. Los que dicen que la inteligencia artificial nos va a salvar, donde están físicos famosos, o Kurzweil, que trabaja para Google, y los que dicen que la máquina nos va a aniquilar, están personajes súper importantes como Bill Gates, Stephen Hawking, que murió hace un año, Elon Musk. O sea, si esta gente que tiene una cabeza súper abierta, que son empresarios de talla mundial, están en desacuerdo, porque hay mucho para estar en desacuerdo, porque hay tesis y antítesis permanentemente en todos los planos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué vamos a hacer con todo esto, no? Los algoritmos están tomando decisiones por nosotros. El 80%, hoy, el 80% de las transacciones financieras de todo el mundo lo hacen los algoritmos, lo hacen las máquinas, no personas. Entonces imagínense las decisiones que están tomando las máquinas cada vez más. Y nosotros son cajas negras que no sabemos qué están haciendo. Los que les gusta la ciencia ficción o los que les gusta el cine, están dando acá en el Museo de Arte Moderno una antología de películas de Kubrick, entre ellas la más interesante, que es 2001, que es una película emblemática, porque donde las máquinas inteligentes se revelan y terminan la tripulación, salvo una persona. Y entonces, de alguna manera, cuando la persona quiere volver a entrar a la nave, la computadora le dice: lo lamento, Dave, no te puedo abrir la puerta. La inteligencia artificial va por un lado, yo tengo una misión que cumplir, los humanos estorban. Como en Alien, no nos sirven los humanos. Grave. Por eso empieza a aparecer este tipo de cosas. Cursos, ética, para los desarrolladores de inteligencia artificial. Harvard, Stanford, MIT, empezaron hace muy poquito con esto. El director del Media Lab del MIT, Joe Ito, dio uno de estos cursos. Están todos en línea, los pueden buscar en YouTube, pueden conseguir esa información, está accesible. Grandes discusiones, grandes temas, y básicamente estamos cerrando esta segunda parte. ¿Qué sentimos? Que todo lo sólido se desvanece, que nada de lo que teníamos por seguro es cierto, de que nada de lo que creíamos que era definitivo va a continuar. Crisis en el mundo, leemos los diarios, nos escandalizamos. Acá en Colombia, esta discusión que hay entre el Tribunal Constitucional y el presidente, y el choque de poderes, y toda una confusión sobre la justicia extraterritorial. Bueno, esos son todas manifestaciones de este mundo buca, este mundo confuso, que parece que todo se disuelve. Por si esto fuera poco, como dice el metro en Buenos Aires, nos enteramos que hay algo que se llama Asia. Nos enteramos que hay algo que se llama China. Lo descubrimos hace poquito, porque para nosotros los chinos eran gente que tenía los ojitos rasgados, y para nosotros son todos iguales, chinos, japoneses, coreanos, tienen todos los ojos torcidos. Al punto que las chicas japonesas lo que quieren siempre es ponerse los ojos redonditos, ¿no? Como los occidentales. Entonces, existían los chinos, los asiáticos. Ahora, parece que hay más que eso, parece que el futuro es asiático. Y esta es la frase de un señor que se llama John Doerr, que es muy potente, porque lo que nos pasa mucho a los latinoamericanos es que nos pasamos discutiendo ideas todo el tiempo. ¿Cómo habría que hacer las cosas? Así, asá, así, asá, así, y esto. Pero las ideas son baratas, como dice ahí. Las ideas casi como que caen de los árboles, como hojas de los árboles. Lo único que importa es gestionarlas. Lo único que importa es institucionalizarlas.
Lo único que importa es convertirlas en programas y en diseños para la acción. Y eso es execution. Execution is everything. Por eso son tan valorados los experimentos pedagógicos que están haciendo los jesuitas, aquí en España. Por eso es tan importante un experimento que está haciendo en España las hermanas nazarenas con el Colegio Montserrat, porque eso es execution. Y aparte se hace con un team, porque la frase sigue, dice, execution is everything, it takes a team to win. It takes a team to win. Y los chinos saben mucho de eso. Miren a este señor, o jovencito. Cuando le sacaron esa foto hace un año atrás tenía 28 años. Es un jeque árabe. Obvio. No parece que estuviera disfrazado. Debe ser un jeque árabe. Es un príncipe. Tiene 28 años. Tiene un cargo político, público, muy importante. Muy raro el cargo que tiene. Es el primer ministro de inteligencia artificial del mundo. Es el ministro de inteligencia artificial de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y por qué pusieron a este chico los Emiratos Árabes Unidos como ministro de inteligencia artificial? Por esto. Nueva generación de gobierno, Ministerio de Inteligencia Artificial, Emiratos Árabes Unidos. Para entender por qué eso es importante para nosotros, porque si no estamos en la cabeza vamos como furgón de cola. Tenemos que empezar a tener una visión totalmente distinta y empezar a entender el mundo en forma global. Tenemos que empezar a ver el mundo de esta forma. Este es el mapa de la población mundial. En centímetros cuadrados, 7.600 millones de personas hay en el mundo. Y ven que prácticamente casi un tercio está solamente en China e India y 2/3 están en Asia. Y por ahí está Colombia, sí, chiquitito y abajo. Por supuesto, hay países más chicos, Ecuador, Bolivia, etcétera. Pero fíjense, en el mapa del mundo, dónde está Colombia, dónde está Argentina, dónde está México, en términos de población. Y eso que es... Colombia es un país importante, tiene cerca de 50 millones de habitantes, es grande, Argentina 44, México 130, Brasil 200, pero hay que empezar a mirar en términos globales, tanto en espacio y en tiempo, porque está todo a la vuelta de la esquina, como veíamos en el video de Internet de las Cosas. Yo puedo hacer un FaceTime con vos, o puedo hacer un FaceTime con China en el mismo momento. Las distancias se acortaron en forma brutal y también pasa lo mismo con la temporalidad. Los chinos, que no tienen ni un pelo de tonto, y que durante los 2000 años, de los últimos 2000 años, 1800 años, dominaban el mundo y tenían el 35% de la economía mundial, hasta que la perdieron cuando fueron invadidos por los ingleses y por los franceses en la guerra del opio, mediados del siglo XIX, están dispuestos a volver a ocupar el lugar 1 en el mundo. Y lanzaron el año pasado esta iniciativa, que es esta idea del Belt and Road Initiative, que son 6 corredores mundiales que involucran a 60 países
con un banco nuevo que crearon para eso, que tiene 100 billones de dólares para invertir ahí. Están invirtiendo cerca de 50 billones de dólares anuales en estos países. Son un monstruo y avanzan. Y lo vemos acá, ¿no? En comparación, Asia con el resto del mundo, porcentaje del PBI per cápita, ya está en el 50 en este momento, en el 2020, mitad y mitad, y China ya va a estar por el 53 y el resto del mundo en 47. Entonces esto es tremendo cuando nos enteramos de que el año pasado el Ministerio de Educación chino decidió que las escuelas chinas iban a empezar a enseñar inteligencia artificial en la escuela primaria. Estos son los manuales de inteligencia artificial de la escuela primaria en China. No robótica, no programación orientada hacia objetos, no coding, inteligencia artificial. Y ya están las escuelas chinas yendo en esa dirección. De las empresas que hacen inteligencia artificial en el mundo importantes, 6 estaban en Estados Unidos, esa que mencionamos antes, y 3 están en China. Y se llaman BAT, B larga A E. Baidu es el Facebook chino, Alibaba, que es lo que veíamos de Jack Ma al principio, es una empresa monstruosa, y Tencent, la tercera. Y esas 3 tienen unos proyectos de inteligencia artificial increíbles apoyados por el gobierno chino, ¿no? Ese es el manual Fundamentos de Inteligencia Artificial del 2018, es una cosa muy reciente esta. Entonces, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Porque el corazón del mundo late en Asia, no late ya en Europa y no late en Estados Unidos, late en Asia. El siglo XIX fue el siglo de la europeización del mundo. El siglo XX fue el año de la americanización del mundo. Y el siglo XXI es el área de la asianización del mundo. Por suerte Colombia tiene junto con Perú y con México un convenio transpacífico que es interesante. Las universidades colombianas tienen institutos Confucios, hay un instituto Confucio en EAFIT, hay uno en la Teodoro Lozano en Bogotá, pero eso no alcanza, eso son migajas, eso es simplemente un jueguito cultural. Nosotros necesitamos cosas totalmente distintas a esas. Y ese es el libro que ustedes todos tienen que leer, que se llama The Future Station, de Parag Khanna, que se consigue en Amazon, salió hace un par de meses, y que está desarrollando todos estos temas de forma extraordinaria, porque él es un indio que vivió en Estados Unidos, y ahora está viviendo en Singapur. Singapur es la Miami de Asia, y entonces desde ahí se está viendo cómo se está construyendo este futuro. Y si no le creen, o no le creen a él, miren esta foto. Esta foto es una foto muy vieja, porque es del año 2010, ahora cambió bastante. Es lo que pasó en 20 años en Pudong, en Shanghái. En el año 90, Pudong era un pequeño bosquecito que estaba ahí, enfrente del Bund, que era la parte más comercial y más mundana. En 20 años construyeron ese monstruo. Solo en 20 años. Así que van en serio los chinos, no es un juego de palabras. Claro, tesis
todo es una maravilla. Antítesis. ¿Qué están haciendo los chinos con la inteligencia artificial? Algo increíble que se llama social credit. Y que si quieren ver cómo funciona, vayan a ver el capítulo 8 de Black Mirror. En el capítulo 8 de Black Mirror está mostrado cómo funciona un sistema de social credit. Claro, en China hay casi 1.400 millones de personas. Tienen cámaras por todos lados. Tienen 20 millones de cámaras que siguen a toda la gente. Entonces, lo que están haciendo, si uno, por ejemplo, cruza en Rongcheng, una ciudad que se llama Rongcheng, si uno cruza la calle con el semáforo en rojo, las cámaras lo toman, inmediatamente identifican quién es uno y lo ponen en esa palabra roja de infractores, en esa pared roja de infractores, instantáneamente. Ahora, ¿importa que te pongan en esa lista negra o esa lista roja? ¿Importa si pasa eso? Sí, importa, porque en función de los créditos, del crédito social, uno tiene crédito en el banco, uno tiene acceso a las escuelas, uno puede viajar en los aviones. Es un sistema de monitoreo social tremendo, terrible. ¿Queremos eso? No queremos eso, pero lo están haciendo. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque pueden hacerlo. Pero entonces, tesis, maravilla. Antítesis, crédito social. Y nos lleva a esta idea, ¿no? De cómo la tecnología está amenazando la democracia. Y sobre eso podríamos talleres y seminarios. Y esto es lo que tendríamos que estar enseñando en las escuelas. No se discutir si vamos a usar teléfonos, no teléfonos, o tabletas o no tabletas, o si vamos a usar sistemas de realidad virtual o aumentada, que son todas simpáticas esas cosas y interesantes, pero es un jueguito frente a lo que está realmente en juego, que es el tema este del futuro de la democracia. Por eso, para cerrar esta parte y ya entramos en la final, no nos olvidemos del cuento de Frankenstein, porque la moral de Frankenstein es que tenemos que amar, tenemos que cuidar y tenemos que mejorar nuestras tecnologías como si fueran niños. Como si fueran niños. Porque si no hacemos eso, las tecnologías se desbocan y terminamos en el sistema de crédito social de China, o terminamos en este tipo de piratería que hacen las tecnologías GAFA, etcétera, etcétera. Como estamos en un congreso de educación y como estamos hablando de la cuarta revolución industrial y nos interesa, bueno, que tiene que ver esto mucho más con la educación, vamos a hablar un poquito sobre la educación, pero desde otra perspectiva. Por eso le puse el subtítulo motor o lastre de la economía, porque siempre escuchamos que con buena educación va a cambiar la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que está la causalidad invertida. Con una buena sociedad vamos a tener buena educación. Pero cuando tenemos estas sociedades fragmentadas, estas sociedades divididas, estas sociedades atomizadas, nunca vamos a tener buena educación. Porque el problema no es un problema educativo, es un problema sociopolítico. Si no resolvemos los problemas sociopolíticos, jamás vamos a tener buena educación para todos. ¿Y esto cómo se traduce? No les hablo de haber leído muchos libros, aunque tengo muchos y los leo a veces, y me gustan, sino de muchas experiencias que hicimos en los últimos 10 años en la Universidad de Buenos Aires, en México, en una universidad en Estados Unidos que se llama Minerva, que vamos a contar algo de ella, en los distintos programas de UNO Internacional, que nos fueron mostrando muchas cosas. Primero nos fueron mostrando que ya no podemos seguir hablando de millennials. Eso es otro absurdo. Los millennials tienen 40 años ahora, nacieron en el 80. No hay alumnos millennials. Hay alumnos centennials que nacieron en el 90 y hay alumnos Z, Z1 y Z2. Los Z nacieron en el 2006, los Z2 nacieron en el 2012. Entonces dejemos de hablar de los millennials, porque los millennials no son nuestro público. Los millennials son los que dan las clases y no las dan tan distintas que antes, ¿eh? Así que mucha tecnología, pero poca pedagogía. Mucha pedagogía crítica. Entonces tenemos toda esta generación dando vueltas, nos interesan mucho los centenias.
Y para trabajar en estas cosas tenemos que salir de las palabras y volver a las cosas, como decía Ortega Gasset hace casi 100 años, ¿no? Argentinos a las cosas, nos decía. Tenemos que trabajar mucho en esto de la cultura maker, en la cultura del know-how, en la cultura del hacer, volver a la artesanía, lo decía Jack Ma al principio. ¿Qué decía Jack Ma? La gente tiene que aprender cosas que las máquinas no pueden hacer. Bailar, carpintería, arte, música, pintura, inteligencia emocional, empatía, cuidado de los mayores, como hacen en China, y mucho trabajo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la cuestión, de esto habla mucho Frank, de rediseñar entornos educativos, aprender a través de las pantallas, habilidades futuras, conocer con códigos y bits. Son todas líneas de trabajo que son muy potentes y muy interesantes. Acting on that by putting together state-of-the-art technology and superb technology. What we're going to do today is use a very complex problem, how to feed the world by 2050. One of the great strengths of Minerva is the active learning form, which is informed by the science of learning. The secret to active learning is engagement. Do you agree or disagree that the 5 solutions will be sufficient to solve the world's food problem? We have at our fingertips tools that are designed to engage the students 100% of the time. Now we're going to do a poll. Pick your best answer and be prepared to defend it. I do agree that the other parts of this poll were valid. Active learning is being Esto es un ejemplo de la plataforma de Minerva. Minerva es una universidad nueva que se creó en el año 2003 en San Francisco. Y tiene un canal de YouTube, así que van a encontrar esto, tiene un montón de información. Tiene 2 o 3 cosas, Minerva es única. También tesis y antítesis. Vamos a ver lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Lo que tiene de bueno, no tiene campus universitario. ¿Por qué? Porque el campus universitario muchas veces es un negocio inmobiliario. Aumenta los costos de forma brutal. No sé si ustedes saben que en Estados Unidos la deuda total de los estudiantes es de 1.3 billones de dólares nuestros. Son préstamos que los estudiantes tienen que devolver. Imposible, absurdo. El tuition en Estados Unidos aumentó 4 veces más que la inflación en los últimos 30 años. Stanford cuesta $60,000 por año. ¿Y por qué? Porque hay que sostener a los profesores tenured y porque hay que sostener el negocio inmobiliario de los campuses. Entonces Minerva no tiene campus. Primer dato interesante. ¿Y cómo estudian los estudiantes si no hay un campus? Estudian usando esta plataforma. Esta plataforma no es una plataforma de e-learning. Es una plataforma de pensamiento crítico que costó $10 millones para hacerla y permite hacer clases de 18 alumnos nada más. Y los alumnos que ustedes ven ahí están en su dormitorio, porque sí tienen un dormitorio compartido, tienen muy pocas clases de ese tipo, 12 horas por semana, el resto es trabajo de campo, y no hay currículum cerrado en el sentido que nosotros conocemos, sino todos problemas, todos big challenges, donde los alumnos tienen que contestar, tienen que fundamentar, tienen que hacer esos trabajos que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces este es un ejemplo súper interesante de innovación pedagógica que va tomando en cuenta muchas de las cosas que comentamos antes y las bajan a la práctica curricular. Otro ejemplo de Minerva importantísimo es esta idea de que los alumnos pasan por 8 países a lo largo de los 4 años. Los primeros 12 meses en San Francisco, después van a Buenos Aires, van a Berlín, van a Seúl, van a Londres, van a India. Entonces se vuelven cosmopolitas digitales. Otra ventaja increíble que todo el trabajo de Minerva se hace basado en algo que se llama The Science of Learning, la ciencia del aprendizaje. Porque no se aprende de cualquier forma, por eso son tan malos nuestros rendimientos escolares, porque enseñamos sin saber cómo se aprende. Entonces esta gente aprendió cómo se aprende y enseña a aprender. Eso es todo muy bueno, lo malo es que es minoritario, no es escalable, solo entran 200 chicos por año. Es muy difícil que eso se haga masivo, entonces hay que ver hacia dónde vamos. El otro ejemplo que me interesa mucho rescatar es el Colegio Montserrat, en Barcelona. ¿Qué tiene de especial el Colegio Montserrat? Millones de cosas tiene especiales. Pero la más fuerte, la más potente es el co-teaching. ¿Qué es el co-teaching?
En el Colegio Montserrat no hay ningún aula, ninguna clase donde haya un solo profesor en el aula. Las aulas no son de 30 alumnos, sino que son de 60 y 90 alumnos. Cuando son 60 alumnos, hay 3 profesores a cargo del aula. Cuando hay 90 alumnos, hay 5 profesores a cargo del aula. Entonces, al no haber un profesor único, no hay un punto de vista único. Al no haber un profesor único, no hay un punto de vista curricular específico, porque se juntan el de física con el de biología, con el de matemáticas, el de deporte con el de ciencia, con el arte. Entonces, la enseñanza es totalmente distinta. Y eso no implica mucha tecnología, ni implica mucha inversión tampoco. Son innovaciones pedagógicas muy potentes. Yo creo que hay que valorizar y hay que retrotraernos. Para ir cerrando, después de todas estas experiencias, ¿cuáles son las carreras del futuro? ¿De qué vamos a seguir formando? ¿Médicos, abogados, ingenieros tradicionales? Hablábamos mucho de inteligencia artificial. Estas son algunas carreras que necesitamos de inteligencia artificial, como por ejemplo entrenadores, explicadores y soportes, ética de la automatización, economista de la automatización, analista de la transparencia, entrenador en puntos de vista mundiales. Entrenador en puntos de vista mundiales. Nosotros todavía estamos atrasados 20 años en la evolución curricular. Hace 50 años estaban de moda ¿qué? Los contenidos. Hace 30 años vinieron las competencias. No se está trabajando más por competencias. Se está trabajando por mentalidades, no por competencias. Si uno estuviera trabajando por mentalidades, estaría preocupado de que el futuro es asiático, estaría preocupado que la inteligencia artificial es esto y lo otro, estaría preocupado por los datos, estaría preocupado por muchas de las cosas que mencionamos hoy. Y todo esto nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a que si nosotros queremos avanzar en estas líneas, tenemos que tener una política del futuro totalmente distinta. Este es un señor que se llama James Susskind y dice, viviendo juntos en un mundo transformado por la tecnología. La transformación tecnológica es tan brutal que está volviendo imposible vivir juntos. Vivimos reunidos, pero no unidos. Entonces, polarización, grietas, antinomias, discusiones eternas. Acaba de salir un mapa, lástima que no lo puse para que lo vieran, hecho a través de una herramienta de Facebook que se llama Facebook Insights. Esa herramienta lo que hace es, toma todos los likes que la gente da y te permite hacer perfiles profesionales políticos de la gente. Entonces el mapa de México se ve como el norte es de derecha, el centro es de centro y el sur de México es de izquierda. Pero no porque se me ocurra, sino por los likes de los comentarios que están puestos en millones o decenas de millones de posts dentro de Facebook. Entonces, ¿cómo generamos una política del futuro? Y esta política del futuro está muy ligada a una tarea, 5 minutos quedan, a una tarea que tenemos que, somos todos copartícipes y todos tenemos que trabajar en eso, que se llama la descentralización de la web. El inventor de la web, que se llama Tim Berners-Lee, que tuvo el título de Sir en Inglaterra, cuando creó la web no la creó para lo que estamos haciendo ahora. Nosotros no estamos en la web. Nosotros estamos en las plataformas sociales. Facebook no es la web, aunque casi el 50% del tráfico pasa por Facebook. Son plataformas privadas, con intereses políticos privados, que son plataformas de lucro. No tiene nada que ver con lo que estaba pensando Tim Berners-Lee. Por eso está hablando de la D-Web, ¿no? Para volver a tomar nuestros datos, sacárselos a las grandes firmas tecnológicas y avanzar en esa línea. Esto es una política de ingeniería reversa de todo lo que tenemos en este momento. Y vamos a ir cerrando con un video final que me gusta mucho, pero antes el mensaje es claro. Nosotros nos vemos las cosas como son. Nosotros vemos las cosas como somos nosotros. Y si nosotros no empezamos a hacer este trabajo de autorrediseño ontológico, de poder empezar a mirar hacia China, de poder empezar a darnos cuenta que nadie tiene el derecho hoy de tener una sola carrera. Uno no puede ser un humanista hoy, tiene que ser un humanista científico. Y hoy no puede ser un científico, tiene que ser un científico humanista. Hay que cambiar la estructura de todas las carreras universitarias.
Todo el mundo tiene que tener una base científica y todo el mundo tiene que tener una base humanista, en serio. Y eso va a hacer que las cosas cambien muchísimo. Y nos lleven a lograr estas cosas. What makes everything work? It has to do with people wondering what makes something do so. There's a way of looking new, as if you never saw it before in the first place, and asking questions about it, as if you were different. And then discover that if you try to get answers, then there will be no different. Things that make the wind, make the waves. The motion of water, the motion of air, that motion of sand. Things that common features. Things that are more universal. Take the world from another point of view. Entonces esta charla, que como les dije al principio, era una charla de pedagogía fractal, hacia donde los quería llevar a ustedes es a que vean el mundo desde una perspectiva totalmente diferente. Es el código QR de la presentación. Si le sacan una foto de ese código, van a poder acceder a la presentación. Ver el mundo de otra perspectiva, darnos cuenta que estamos permanentemente oscilando entre tesis, antítesis y síntesis, que el centro de las preocupaciones de los últimos 20 años va a ser la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial está siendo desarrollada en China con una estrategia y en Estados Unidos con otra, y nosotros somos observadores totalmente salidos de esa realidad, que tenemos que convencer a nuestros representantes, a nuestros políticos que se tomen en serio estas cuestiones y que el futuro de la educación mejorada, diseñada, reutilizada, tiene que ver con eso que les comentaba al principio, la causalidad invertida. Si queremos mejor educación, necesitamos mejor sociedad. Y si queremos mejor sociedad, necesitamos otros políticos, necesitamos otras visiones, necesitamos pensamiento global, necesitamos pensamiento de largo plazo y fundamentalmente tener esta capacidad dificilísima, si ustedes quieren. Acá tienen la dirección, bueno, si copian esa es lo mismo. ¿Quieren lo otro? Tenemos las dos. Si no alcanza con una, le damos dos. Tesis, antítesis. La otra, ¿quieren? La dirección es esta. Esa es la dirección de la web. Es lo mismo. El código QR y la dirección es la misma. Entonces, para terminar, decía Scott Fitzgerald, un gran escritor norteamericano, que escribió esas novelas de Crack Up. Fitzgerald decía que la mejor demostración de lucidez e inteligencia de una persona es ser capaz de tener dos ideas contradictorias en la cabeza y aún así saber tomar una sabia decisión. Dos ideas contradictorias en la cabeza y tomar una sabia decisión. Señores, espero que tomen sabias decisiones y que gocen de este congreso con nuestros amigos, con la música, con Colombia. Muchísimas gracias. Tengo 3 preguntas, tratemos de recoger unas puntuales. Bueno, de todas las preguntas que nos han llegado, tratamos de seleccionar las 3 que nos correspondían y pues tratar como de unir algunas que tocaban más o menos los mismos temas. Dice, la mayoría de los docentes en Colombia no tienen mucha experiencia ni preparación en la inteligencia artificial. ¿Cómo sugieres que les preparemos para traer esto a las aulas de forma auténtica y efectiva para la nueva generación? Y la uno como
con esta que dice, ¿por qué la educación no cambia tan rápido en un mundo tan cambiante donde se educan aquellos que cambian el mundo, que aprenden? Lo que hay básicamente que pensar es en derrumbar las paredes del aula, en un sentido físico. Frank se ocupa de esas cosas, Rosa Bosch se ocupa de esas cosas, Juan Carlos Baumgartner se ocupa de esas cosas, Param Naish también se ocupa de eso, y el sentido simbólico. ¿Cómo se puede hacer para esto? Las escuelas tienen que hacer alianzas con las universidades. Las escuelas tienen que tener universitarios, estos lúcidos, despiertos, que están trabajando en estos temas, que vengan a las escuelas, que den talleres, que entrenen a los docentes, que, como dice Estados Unidos, ¿no?, que cut the crap, o sea, saquemos toda la grasa que sirve, porque uno se puede pasar años tratando de entender esto y no tenemos tiempo. Así como uno antes no hacía un doctorado en Facebook para dar un like, uno no va a hacer un doctorado de 5 años para entender el ABC de la inteligencia artificial. Pero para eso se necesitan buenos socios, buenos aliados. Entonces tenemos muy dividida en la sociedad, ¿no? El kinder, la primaria, la secundaria, la universidad, el postdoctorado, aparte de las carreras, está todo dividido, todo fragmentado, como muchos ravioles. Entonces hay que hacer nuevas alianzas con las universidades. En el caso de ustedes, con EAFIT, por ejemplo, está haciendo cosas innovadoras súper interesantes. Y lo otro, ¿por qué la educación cambia tan lenta y el resto cambia tan rápido? Lo único que cambia rápido es la tecnología, la sociedad no cambia rápido. Y la política tampoco cambia rápido. Y la economía más o menos sigue ahí. Pero la que cambia mucho más rápido es la tecnología. Y entonces el problema no es tanto dónde se educa la gente, sino esta distancia que hay entre la velocidad de la tecnología y la velocidad de la psicología. Porque nosotros como seres humanos somos muy parecidos a como eran los griegos. Por eso aparecen filósofos como este coreano que nos habla de la lentitud, o que nos habla de tomar las cosas con más calma, del slow food, del slow thought, de ir el mindfulness para volver a adquirir atención. Estamos viviendo un momento súper interesante. La cuestión es no dejarse atrapar por estos ritmos vertiginosos que son de las empresas. No se olviden que no existe la tecnología en abstracto. Hay empresas que desarrollan tecnología y las empresas, en particular las redes sociales, hacen sus negocios vendiendo tecnología. Entonces, existen en Estados Unidos, ya Apple lo tuvo que hacer, porque la gente estaba muy furiosa. Miren lo que hacía Apple. Apple venía un nuevo iPhone y entonces sacaba un software que hacía más lentos los iPhone anteriores. Era una política de la empresa, era una política de obsolescencia planificada. Se armó tal escándalo que ahora tuvieron que cambiarlo y uno puede seguir usando los teléfonos. Obviamente el hardware es más rápido, ¿no?, y el software es más pesado, pero lo hacían a propósito para que uno pudiera usar tu iPhone. Entonces, ese tipo de estrategias que son tramposas de las empresas, hay que anunciarlas, hay que cuestionarlas. Y en ese sentido tiene lo mismo con la tecnología. Tenemos que empezar a ser domesticadores de la tecnología, si no la tecnología nos termina domesticando a nosotros. Domesticar la tecnología, controlar la tecnología, dosificar la tecnología. Hay unas personas, uno que se llama Harris, Timothy Harris, que era un ético, era el ethicist de Google, se peleó con los de Google y se fue, porque él era el que diseñaba aplicaciones adictivas. Las aplicaciones que nosotros usamos, ¿por qué estamos mirando el teléfono todo el tiempo? 200 veces por día, 300 veces por día. ¿Por qué? Porque las aplicaciones son adictivas. ¿Y quiénes diseñaron estas aplicaciones? Psicólogos conductistas, que entienden que nosotros somos como el perro de Pavlov. Cuando nos dan azúcar digital, vamos y comemos. Somos adictos a la glucosa digital. Entonces ahora lo que necesitamos es una gran campaña de desadicción. Y esa campaña de desadicción tiene que ver con los docentes. ¿Dónde se educa esta gente? Lamentablemente la gente que cambia el mundo se educa en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, en esos lugares. Con algunos ejemplos en América Latina, muy de nicho. AFIT es un ejemplo, la Universidad de los Andes es otro ejemplo en Bogotá, el TEC de Monterrey es un ejemplo. O sea, hay algunos nichos en América Latina que son de muy vanguardia y que están en búsqueda de sintonizarse con estas cosas, pero son poquitos. Esta es muy frecuente, por eso la voy a hacer. Maestro, escuchándole esta excelente conferencia sobre inteligencia artificial
y la revolución industrial en la educación, ¿qué opinas sobre el nuevo proyecto de ley en Colombia de prohibir el uso del celular en las aulas de clase? Bueno, vuelta, tesis, antítesis, síntesis. En el congreso que hicimos sobre el futuro de inteligencia en México, era como así, no había tanta gente, había unos 400 directores de escuelas mexicanas de todas las partes de la República. Entonces viene un chico joven de unos 35 años que trabaja con este Harris, que se llama Max Stossel, y habló de Internet, la era de la distracción. Y habló peste de los celulares, dijo que había que prohibir los celulares, que había que sacarle a los chicos, que había que sacar la tecnología, pero así, con una fiereza, ¿no? Con una fuerza, la fuerza del converso, del tipo que antes vendía esas cosas como el neurotraficante arrepentido, ¿no? Este era un neurotraficante de aplicaciones arrepentido. Entonces el converso está muy convencido de que hizo algo mal y ahora tiene que redimirse. Entonces la gente se quedó así, porque dijo, ¿cómo? Pero nosotros estamos acá en Santillana con los teléfonos, y le vamos a sacar los teléfonos a los chicos, etc. Y detrás de él vino Jason Silva, búsquenlo a Jason Silva, que tiene un canal de YouTube maravilloso, y Jason está totalmente loco, pero está totalmente chiflado, o sea, es como un fiulete por 10. Baila, canta, grita, dice que estamos en el mejor de los mundos posibles, que tenemos que vivir con tecnología 100 veces más. Entonces la gente miraba así, parecía un partido de tenis, ¿no? Mira, no la tecnología, sí la tecnología, no la tecnología. Bueno, ¿qué hacemos? Tesis, antítesis, síntesis. Hay algunas cosas que con la tecnología se hacen mucho mejor. No muchas, pero algunas. Entonces hay que encontrar exactamente. En el Apple Store hay 2 millones de aplicaciones y hay 2 millones de apps para Android y nadie conoce más de 4 o 5. Hay muchas de esas aplicaciones que son extraordinarias para la enseñanza. Por ejemplo, hay una que se llama The Elements, para la enseñanza de química, de Theodore Gray. Es espectacular esa aplicación. Acaba de salir una aplicación de realidad aumentada sobre Rembrandt, que hace que la lección de anatomía, ¿no? De ese cuadro famoso, y de repente con la realidad aumentada uno está como en el momento en que se está haciendo el cuadro, que se está haciendo la operación. O sea, hay cosas maravillosas, hay cosas de tecnología cuando el efecto es de 10x para mejor. Quiere decir, uso esto y el resultado que tengo es 10 veces mejor que si no lo usara. Pero si yo uso la tecnología para lo que hago siempre, no tiene ningún sentido. Y de vuelta, tesis y antítesis, todos usamos Waze y estamos contentos con el Waze. A veces nos manda a algún lugar, ¿no? Pero no muy seguido. Pero el problema con el Waze es que el Waze nos hizo perder el sentido de la geoespacialidad. Nadie sabe dónde está, nadie sabe cómo se llega, nadie sabe, es decir, eso que antes era una competencia geoespacial muy potente, por seguir al Waze la perdimos. Entonces hay que ver, ¿es bueno o es malo? Depende. Para algunas cosas es buena, para otras cosas es mala. Bueno, y vamos a cerrar con esta, que es la última. ¿De qué manera la educación puede generar un cambio positivo hacia esta nueva revolución sin dejar el lado humano y las relaciones entre personas que actualmente son más escasos entre niños, niñas y jóvenes? Mira, hace muchos años hay un señor que se llama John Brockman, búsquelo, John Brockman. Él tiene un sitio en la web que se llama edge.org, John Brockman. Y Brockman es un empresario literario, es un tipo que se dedica hace como 40, 50 años a pescar ideas, a hacer eventos, y él siempre juntó a científicos con humanistas. Tenía un evento que hacía todos los viernes en Nueva York, que se llama The Reality Club, e iba la gente y se juntaban, científicos, humanistas, ¿verdad? Entonces él acuñó la tercera cultura. ¿Cuál es la tercera cultura? La tercera cultura es la cultura que sintetiza bien las 2 culturas que siempre tuvimos, que son la científica y la humanista artística. Lo que les decía hace un rato, en la charla. Uno es como está obligado a elegir un track. O elijo ciencias, números, o elijo humanidades, historias.
como si fueran los números y las historias cosas totalmente distintas. Entonces, con la tercera cultura y con una cosa todavía más nueva que se llama Humanidades Digitales, Digital Humanities, que EAFIT tiene una maestría en Humanidades Digitales, empezamos a ver cómo estas cosas se juntan, cómo estas cosas se combinan bien, cómo estas cosas generan nuevos productos. Hay un ruso, búsquenlo, que se llama Lev Manovich, L-E-V Manovich, que trabaja en City University of New York, y él hace, por ejemplo, trabajos increíbles. Tiene un proyecto que se llama Selfie City. Trabajó con 2 millones de selfies que sacó la gente en 5 ciudades del mundo y armó un proyecto divino mostrando que las selfies son diferentes en las distintas culturas. Y la diferencia se nota en los grados de la posición en que se toman las fotos, los ángulos como se toman las fotos, qué rasgos se destacan en las fotos. Y es obvio, porque la fotografía tiene que ver, es una extensión del ojo humano, y las personas vemos cosas distintas en distintos lugares. Cuando uno hace una racia de fotos en internet, indiscriminadamente encuentra que hay lugares donde la gente le encanta sacar fotos de árboles, y en otros le sacan fotos de montañas, y otros fotos de otras cosas. Entonces, eso que parecía una idiosincrasia, ¿qué le importa de que sacan las fotos? Cuando tenés bases de datos de millones o de miles de millones de fotos, empiezas a encontrar rasgos culturales que ni sabés que existían. Inventás nuevos objetos de conocimiento. Es maravilloso, estamos viviendo una época realmente fantástica y extraordinaria. Y parece que se nos fue las preguntas. Sí, la profesora. Ya no tenemos más preguntas, ¿verdad? Ya no tenemos. ¿O sí? ¿O tenemos tiempo para más? Teníamos 3 para escoger, entonces podemos hacer. Listo, ya. Alejandro, yo creo que están bien por ahora. Muchísimas gracias.